¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Y cuando digo llorar, no necesariamente me refiero a llorar por tristeza. Podría ser llorar de alegría. Podrían ser lágrimas de soledad existencial. Podrían ser lágrimas de asombro. Y por supuesto, también existen las lágrimas de dolor, lágrimas emocionales. Hago la pregunta porque nunca olvidaré un evento que ocurrió. Hace algunos años un caballero vino a verme. Tenía unos 40 y tantos años, y tan pronto como lo vi, en cuanto entró a mi oficina, noté que estaba rígido. Podía ver los nudos y cuánto tenía reprimido dentro de sí, sin que dijera una sola palabra. Luego nos sentamos a hablar. Comenzó a contarme la historia de su vida y, en última instancia, era simplemente una personificación, personificando el dolor y el sufrimiento. Me contó que toda su vida fue despreciado, acosado, siempre se burlaban de él. Y empezó a despreciarse a sí mismo. Dice, incluso creaba situaciones en las que la gente se aprovechaba de mí. Cuanto más hablaba, más doloroso era. Ni siquiera podía imaginar vivir así las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Cómo fue que vino a verme? Había escuchado sobre una de mis clases en línea y sintió que quería contactarme. Era claramente una persona inteligente, pero su potencial estaba completamente encerrado en este nudo profundo, el cuerpo. Recuerda, y el cuerpo contiene, y todos los dolores que tenemos en nuestras vidas están incrustados en nuestros cuerpos. Y eso se podía ver en este hombre. Mientras hablábamos, yo solo intentaba ser amable y empático, y simplemente escuchar su historia. Le pregunté de repente, así, sin más, le dije, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Y me miró desconcertado y dijo, ¿la última vez? Ni siquiera puedo recordarlo. Creo que fue cuando tenía unos 4 o 5 años. Pero sí recuerdo que mi padre me dijo entonces, no quiero volver a verte llorar nunca más. Los hombres no lloran. Y cada vez que sentía dolor, quería llorar, pero estaba aterrorizado porque mi padre me descubriría. Y tenía muchas razones para llorar. Y pensaba para mis adentros, ¿cuántas lágrimas estarán contenidas en esta persona? Y entonces añadió esta frase devastadora. Dijo, y te diré algo, que si empiezo a llorar, siento que nunca podré parar porque tengo tanto dentro como un manantial desbordante. Nunca se detendrá. Por instinto le pedí que se pusiera de pie. Él se puso de pie. Me acerqué a él y le di un abrazo de cerveza. Este hombre se quedó congelado. Sentí que me aferraba a esa piedra fría, como a una viga de metal, tan fuerte como podía ser. Es difícil incluso describirlo. No era humano. Y vi lo que pasó. Armadura. Todos los sentimientos, ya sean de dolor o incluso de alegría. Estamos encerrados por dentro y había una armadura de ladrillo sólida, un muro de ladrillo que lo rodeaba todo. Y en ese momento me di cuenta del poder de las lágrimas, del poder de la expresión y del poder de lo que llamamos romper el silencio. Así que, aunque muchos vemos las lágrimas como algo que preferiríamos evitar, preferiría no llorar. ¿Por qué querría llorar? Sin embargo, es uno de nuestros mayores dones. Piénsalo así. Una tetera está hirviendo agua, con agua hirviendo, y la tetera empieza a hervir y a hervir y a hervir, y el pico se traba, o está bloqueado, o no hay pico. ¿Qué pasaría? En algún momento, el agua hirviendo explotaría, porque no habría punto de liberación. Psicológicamente ocurre lo mismo. O bien explota o con la psique humana existe otra opción, que podría ser aún peor. Implosiona. Entonces, al explotar, al menos se expresa obviamente de una manera destructiva, mientras que el chorro tendría cierta liberación regulada. Cuando se trata de implosionar, te ata. Piensa en cualquier cosa que te consuma. Resentimiento, ira, rencor, sentirse herido.
justificado o no justificado. Empieza a devorarte. Y dentro de ti sientes que las cosas hierven, sientes que las cosas te consumen. Y si no lo expresas, lo que sucede es que implosiona. Puede que no sientas sus efectos tanto como una explosión, pero quizás sea incluso más devastador. Ahora, ¿por qué explotamos? Explotamos. A veces podemos explotar. Ves a personas que tienen muchos sentimientos acumulados, reprimidos, como un volcán, y entonces entran en erupción. De repente ves un estallido de ira. Te preguntas, ¿de dónde salió eso? A menudo estaba allí todo el tiempo. Era ese vapor el que se estaba acumulando. Simplemente no se expresó. Pero ¿qué pasa si no se expresa con rabia porque tienes miedo de expresarlo o tienes miedo de cómo te mirará la gente? Luego va hacia adentro y esa misma intensidad te está consumiendo por dentro. Te socava, te bloquea y no te permite expresarte y definitivamente no realizarte. Así que en ese contexto, las lágrimas son un regalo, una bendición con la que fuimos bendecidos, que cuando las cosas comienzan a acumularse dentro de nosotros, el líquido entra en nuestros conductos lagrimales y lo expresa a través de las lágrimas. Y si alguien te impide llorar, es literalmente como si alguien te impidiera respirar, expresarte, exhalar. Y por eso dicen que el silencio es peor que el crimen. O en el término explícito, el silencio es peor que la violación. Porque una cosa es violación terrible, horrible, pero ni siquiera puedes expresar el dolor que te produce y alguien te dice que eso nunca pasó. Esa invalidación es mucho, mucho peor, porque ni siquiera te permite sanar. Una cosa es que una persona se lesione, otra es alguien que detiene el proceso de curación. En ese sentido, las lágrimas son un componente fundamental en nuestras vidas. Ahora, estoy hablando obviamente de lágrimas negativas en cierto modo. Bueno, no debería decir lágrimas negativas porque las lágrimas son algo positivo, pero provienen de causas negativas. Pero lo mismo ocurre con las lágrimas en cualquier situación. Demuestra que hay algo dentro de ti que no puede expresarse con palabras comunes. No puedes contenerlo, así que se expresa en un estallido de lágrimas o en lágrimas silenciosas. Pero en cualquier caso es una expresión y como tal, en general, es algo saludable. Pronto hablaremos sobre el duelo excesivo, sobre una persona que no puede dejar de llorar, como ese caballero me dijo, pero ya llegaremos a eso. Por ahora hablemos de este poder de expresión. En el Talmud hay dos opiniones muy interesantes sobre un versículo. El versículo dice, si una persona está ansiosa, si una persona está preocupada o inquieta, la palabra hebrea es im yida leva adam. Si el corazón de una persona está preocupado o ansioso, yasecheno. Esa es la palabra que se utiliza, yasecheno. Así que el Talmud tiene dos opiniones. ¿Qué significa yasecheno? Se dice yasecheno de la palabra sicha, hablar. Si estás ansioso, si estás preocupado, busca a alguien con quien hablar, con quien expresarlo. Y eso te ayudará. El segundo yasecheno no se lee con un pecado, sino con un samaj en hebreo, que significa distraerse. Lasiyahdas. Para distraerte, piensa en otras cosas. No dejes que la ansiedad te consuma. Ahora bien, aparentemente esto parece una contradicción, porque hablar de ello e ignorarlo o distraerse son dos cosas diametralmente opuestas. Así que hay un pensamiento interesante de Rab Shmuel. Él fue el cuarto rebbe de Chabad y dijo lo siguiente. No, en realidad son dos partes de una misma historia. Cuando hablas de ello, así es como puedes distraerte. Porque si no lo haces, lo llevas dentro de ti y entonces puedes empezar a ser consumido. Hay muchas cosas así. Simplemente empieza a devorarte. Cuando lo expresas, lo liberas. Y una vez que lo liberas, es más fácil distraerte. Así que, obviamente, hay situaciones en las que uno debería intentar simplemente ignorar algo y seguir adelante. Tomar el camino alto, si es posible. Pero si no, la expresión es un componente fundamental. Por eso, el primer paso en cualquier proceso de sanación es el reconocimiento, es romper el silencio, es la expresión.
Una vez que hay expresión, en primer lugar, has liberado esa energía reprimida, así que la válvula está cumpliendo su función al dejar salir el vapor. Y en segundo lugar, ahora que le estás hablando a alguien, hablo en el contexto de hablar, probablemente puedas recibir un buen consejo, si es una buena persona en quien confías, alguien objetivo. Cuando se trata de las lágrimas, que es el tema de nuestra conversación, no se trata tanto de hablar, sino que la liberación te ha permitido ahora reconocerlo. Mi objetivo con esa persona era lograr que llorara una vez. Y no de una manera forzada, ni fabricada, ni superficial, sino simplemente darle el permiso, la licencia de que puede llorar, en claro contraste con lo que su padre le había dicho. El final de la historia lo compartiré al final de este programa. Así que esa idea de dar a las personas el derecho, la dignidad de que puedan expresarse. Cualquier cosa, incluido tu dolor, es la historia de las lágrimas. Así que para alguien que reprime sus sentimientos y no puede expresarse, es vital que aprenda a expresarse y tenga el derecho a llorar, sí. No estoy diciendo que tengas que ir por ahí llorando todo el mundo y hacerlo de la manera más pública, pero incluso contigo mismo o con personas en las que confíes es un componente vital. Esto me lleva a una afirmación increíble de los cabalistas, es decir, los místicos que dicen que las lágrimas bañan tu alma, así como el cuerpo humano entra en un spa, en un baño, y eso te calma. Te tranquiliza como un bálsamo. Lo mismo ocurre con el alma. También necesita consuelo, también necesita cuidado y consuelo. Y las lágrimas como el agua, esas lágrimas cálidas que son un poco como el agua salada, bañan tu alma. Porque lo que hacen es permitirte sumergirte en algo que es líquido, pero el punto aquí no es el líquido. El punto es su representación, que te permite expresarte. ¿Alguna vez lloras, digamos, al escuchar una canción hermosa y te recuerda, te hace rememorar recuerdos hermosos del pasado, recuerdos cálidos o incluso recuerdos tristes, alguien a quien extrañas, alguien que conociste, alguien que tal vez ya no está? Estas son lágrimas que, si lo piensas, son muy calmantes, son muy relajantes. Ahora bien, sí, incluyen un elemento de dolor porque está el aspecto de extrañar a alguien o algo que quizás hayas perdido, pero eres consciente de ello. Y esa conciencia es algo muy saludable. Por otro lado, vayamos ahora al otro extremo. Si el punto de liberación no se detiene, si el volcán sigue en erupción, también puede ser destructivo. Así que aunque las lágrimas son necesarias, también tenemos que saber cómo regularlas. Ahora, cuando digo regular, no significa que las controles. Simplemente significa que necesitas entender, usando las palabras del salmista, que los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Que el propósito de las lágrimas no es un fin en sí mismo. Es cierto, es relajante, baña tu alma. Es una expresión, es la válvula, la liberación. Pero eso no es un fin en sí mismo. Una vez que hay una liberación, ¿qué haces ahora con esa energía? La energía que estaba embotellada, que estaba encerrada y atrapada. ¿Qué sucede ahora? Lo que sucede es que quieres tomar esa energía y convertirla en algo positivo. Es un punto muy crítico. El duelo, la pérdida, el dolor, el trauma, la tragedia, todo eso genera una energía tremenda. La única cosa es que es energía negativa, pero sigue siendo energía. Esa energía, cuando se canaliza, puede convertirse en un catalizador poderoso para un cambio tremendo. Porque todo cambio ocurre con mucha energía, pero la energía tiene que ser canalizada, tiene que ser dirigida. Así que la segunda parte de la historia es, sí, nos expresamos nuestros sentimientos, tenemos la dignidad, la libertad y el permiso para expresarnos. Pero luego esa expresión necesita ser transformada. Te sientes triste por algo, sientes que te falta algo. O es una tristeza, como una tristeza existencial. Convierte eso en algo positivo. Construye algo con ello. Y verás que las cosas más grandes que se construyeron en la historia, en la mayoría de los casos, surgieron de algún tipo de situación dolorosa. Una pérdida, una muerte, una tragedia, un holocausto.
No es solo porque la gente estaba enojada y dijo, vamos a construir algo. Es porque generó una energía tremenda y al final esa energía se convirtió en algo extremadamente positivo. Mira todo lo grandioso que hay en la vida. El nacimiento de un niño generalmente se produce después de lágrimas. Las lágrimas de la madre, el dolor de la madre, incluso las lágrimas del niño. Entonces, si lo piensas, las lágrimas son como gotas de lluvia que se siembran, se plantan y luego se cosechan. Ellos dan fruto. Entonces es cuando sabes que el círculo se ha completado. Porque entonces tienes ambos lados de la situación. El silencio, el reprimir, las lágrimas atrapadas, obviamente no es saludable. Por otro lado, una vez que se expresa, quieres que se transforme y se convierta en la construcción de algo. Había un anciano Hasid que vivía en los viejos tiempos en Rusia. No había aire acondicionado, pero el verano era de un calor insoportable. Entonces, ¿qué hacía la gente para aliviarse? Iban a estos sótanos frescos que estaban fuera de... No estaban bajo el sol y así podían refrescarse. Sin embargo, como tampoco había electricidad, tampoco había luz. Así que un caballero, un Hasid, bajó a uno de estos sótanos para refrescarse, y al bajar sintió que estaba realmente oscuro y lo expresó. Dijo, ¿aquí está tan oscuro? Ahora, había algunas otras personas allí también refrescándose, y una de ellas le dijo, no te preocupes, quédate aquí un rato y te acostumbrarás. Y él exclamó, no, eso es exactamente lo que me preocupa. No quiero acostumbrarme. Quiero saber que está oscuro. Así que hay una oscuridad que oculta otra oscuridad. Eso se llama negación. Ni siquiera sabes que está oscuro. Entonces no hay esperanza, porque ¿a dónde vas entonces? Te convences de que todo está bien cuando no lo está. Luego está la conciencia de la oscuridad. La conciencia es fundamental porque ese es el primer paso hacia la sanación. La conciencia es la mitad de la cura. Pero luego viene la verdadera cura, que es hacer algo al respecto. Así que en este periodo de tiempo, cuando recordamos eventos trágicos, no es solo un recuerdo del pasado. Se trata de recordar ahora mismo y ser conscientes de cada situación dolorosa, cada ruptura, cada cisma, cada quiebre, cada decepción, cada corazón roto. Recordarlo es algo poderoso, pero entonces hagamos algo al respecto. No hay nada tan completo como un corazón roto, porque te hace consciente y a través de esas grietas entra la luz, como canta Leonard Cohen. Pero ahora necesitamos sacar esa luz. Así que la segunda parte de la historia, para concluir lo que sucedió con ese caballero, déjenme contarles. Comencé a reunirme con él, no diría que cada semana, pero probablemente cada mes, durante un tiempo. Y simplemente fui amable. No tenía una agenda directa. Sí quería que él tuviera el derecho de expresarse, algo que nunca se le permitió. Con el tiempo, a medida que comenzó a expresarse, le di algunas cosas para leer. Le dije que escuchara algo de música. Finalmente derramó una lágrima. No fue delante de mí. Él me lo contó. Me llamó por teléfono. De hecho, estaba emocionado. Me dijo, ¿sabes? Hoy lloré. Fue algo muy importante para él. Y lo celebré con él. Y fue el comienzo de un viaje. Ahora conozco a esta persona desde hace bastante tiempo. Hoy está casado, tiene varios hijos, aprendió a expresarse. Eso es a lo que todo se reducía. Bueno, no es que sea solo eso, pero fue tan difícil porque estuvo reprimido durante tantos años. Y tenía mucho que expresar. Alma hermosa, persona hermosa. Tiene mucho trabajo por hacer. Todavía hay mucho reprimido, mucho dolor, pero también tiene alegría en su vida. Y todo comenzó porque aprendió a llorar, aprendió a sollozar, aprendió el poder de las lágrimas. Pero también aprendió que las lágrimas no lo destruían, no dejó de llorar. No es que empezara a llorar y no pudiera parar, como temía. Aprendió a detenerse. Y al aprender a detenerse, también aprendió a abrazar las cosas hermosas de su vida. La expresión emocional, amigos míos, es lo más saludable que podemos hacer. Sin embargo, eso no significa dejarse llevar en exceso por tus emociones.
No significa volverse narcisista, pensando que todo gira en torno a mí y mis sentimientos, porque eso también puede suceder. Las personas que han reprimido sus sentimientos o cuyos sentimientos fueron reprimidos por otros, a menudo, una vez que se abren, no saben cómo quedarse en silencio. Y no lo digo de manera crítica ni cínica. Significa que también necesitas equilibrarlo. Ahora bien, cuando alguien se expresa, yo nunca diré que se detenga, obviamente. Pero también necesitamos aprender a expresarnos y también necesitamos aprender a escuchar. Es parte de la experiencia. Y esa es una de las lecciones más poderosas que aprendemos de la cábala de las lágrimas. Que las lágrimas contienen en sí mismas esta potencia espiritual y emocional que transporta todo tipo de energía. Es uno de los misterios de la vida. Sale de nuestros ojos, no de nuestros oídos, no de nuestra nariz. Nuestros ojos que contemplan las cosas, los ojos que son las ventanas del alma. De ahí vienen las lágrimas. Y en las palabras del Zohar, la obra mística, la obra clásica del misticismo, Arab Shem Viachai, las palabras del Zohar dicen que, esencialmente, son como las gotas de lluvia del cerebro, de la mente. Obviamente no son toda la mente. Cuando la mente se ve sobrepasada, como en la expresión de Rabí Akiva, el gran sabio que estudiaba los secretos de la Torá, y sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Por qué? Porque la intensidad del sentimiento era tan poderosa que no podía expresarse solo con palabras, pensamientos o acciones. Las lágrimas son como esa erupción, pero la erupción, como ves, no siempre es de dolor. También puede ser de gran alegría. Es esencialmente una expresión de una realidad supraconsciente. Nuestra conciencia, nuestra sabiduría consciente, se expresa a través de palabras, de ideas, de pensamientos, de la escritura, de diferentes maneras en que nos expresamos. Pero a veces, cuando no puedes expresarte en esos recipientes más limitados, tenemos otro recipiente, se llama lágrimas. Así que las lágrimas son realmente un canal, un puente, una interfaz hacia otra realidad. Es un descenso. Por eso vienen en forma de gotas. Porque, como explicaron los cabalistas, cuanto más intensa es la energía, más tiene que manifestarse en expresiones muy sutiles o limitadas. Pero en cada gota reside una energía tan potente que ni las ideas más grandes pueden contenerla. Así que en ese sentido, además de todo lo que hemos hablado, la expresión, el baño del alma, el spa espiritual, también está ese elemento de que abre canales hacia estados más profundos de conciencia y supraconsciencia. Así que vemos que un ser humano es mucho más de lo que parece. Lo que ves no es lo que obtienes. Hay mucho más dentro de nosotros y las lágrimas son como mensajeras de un lugar más profundo. Cuando te hablo, sí, expreso algunos de mis sentimientos, algunos de mis pensamientos, pero cuando me ves llorar es otra expresión que viene de un lugar más profundo. Así que nos enseña que tenemos acceso a áreas más misteriosas, más exóticas, más abstractas de trascendencia de lo que jamás podríamos imaginar. Y ese es otro poder que las lágrimas nos abren. Por eso se dice que todas las puertas están cerradas, excepto la puerta de las lágrimas. Que incluso cuando todas las puertas están cerradas, las lágrimas pueden abrirse paso y atravesar. Verás, cuando alguien a quien amas viene a ti y hace una petición, a veces se la concedes, a veces puede que no. Pero cuando lloran hay algo que te conmueve. Viene desde lo más profundo de ellos, alcanzando lo más profundo de ti. Así que esto es solo una pequeña parte, la punta del iceberg, si se quiere, de la cábala de las lágrimas y su poder en nuestras vidas. No deberíamos tener miedo de acceder a ello. Esto no significa que tengamos que forzarlo. Todo tiene su momento. Algunas de las lágrimas más puras y prístinas son aquellas que surgen espontáneamente. Estás caminando, estás pensando, y a veces la propia realidad de la existencia puede hacerte llorar cuando eres sensible. Así que la próxima vez que llores, piensa en la lágrima como una gota de agua. Pero en ella reside un poder tremendo para ti, para los demás e incluso para el propio cosmos. Porque esas lágrimas son llevadas hasta los niveles más altos.
y a los niveles cósmicos superiores para atraer nuevos niveles, niveles de energía sin precedentes a los que no hemos podido acceder hasta que logramos llegar a ese lugar más profundo. Y en última instancia quiero concluir con una bendición de los profetas que dice que en el futuro Dios mismo borrará todas las lágrimas de nuestro rostro, limpiará las lágrimas de nuestro rostro. Eso no significa que las lágrimas no tengan valor. Significa que el dolor que causó esas lágrimas será borrado. Pero los efectos positivos permanecerán con nosotros para siempre. Les habló Simon Jacobson hablando sobre la cábala de las lágrimas, Meaningful Life Center, Meaningful. Por favor, suscríbanse, compartan con otros, denle like. Amigos, todas las diferentes palabras que se usan para difundir el mensaje. Y me encantaría escuchar sus comentarios, sus pensamientos, sus sugerencias, sus ideas, sus preguntas y crear un diálogo real. Y que solo tengamos lágrimas de alegría en nuestras vidas, solo cosas para celebrar. Y aun cuando haya una o dos lágrimas de dolor, exprésalas y luego transfórmalas en algo realmente hermoso. Gracias y que sean bendecidos. Que estos días se transformen de tristeza en alegría, en grandes celebraciones y festividades. Este programa es presentado por el Meaningful Life Center. Por favor, ayúdenos a continuar con nuestros programas. Haga incluso una pequeña contribución en Meaningful /donar.